Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desvelar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes, y a mí también, con la intriga a flor de piel. Han sido tantas las preguntas, tantos los mensajes, que finalmente he decidido sentarme y contarles la verdad. ¿Por qué Can Yaman, nuestro queridísimo actor, no apareció por Venecia en esta ocasión? Ustedes saben que siempre se le espera con muchísimas ganas en eventos así, y su ausencia este año, bueno, ha dado mucho que hablar. Vamos a poner un poco de luz sobre este asunto, a desentrañar las razones que se esconden detrás de esta decisión. Y antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias, ninguna de nuestras exclusivas, y así me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Dicho esto, abróchense los cinturones, porque vamos a empezar. Como muchos de ustedes saben, Venecia es uno de esos lugares mágicos, ¿verdad? El Festival de Cine de Venecia es una cita ineludible para muchas estrellas del cine y la televisión, y la alfombra roja, los desfiles, la ciudad entera, todo se llena de glamour y expectación. Can Yaman, siendo una figura tan relevante en el panorama internacional, es siempre uno de los nombres que más se esperan ver. Por eso, cuando se acerca la fecha y no se anuncia su participación, o peor aún, cuando el evento ya ha pasado y no hay rastro de él, la pregunta surge de forma natural. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino? La expectación que genera su figura es tal, que cualquier ausencia en un evento de esta magnitud se convierte en un tema de conversación obligado. Sus seguidores, que lo adoran y siguen cada uno de sus pasos, se preocupan, especulan y sobre todo, desean tener información de primera mano. Y la respuesta, como casi siempre en la vida de las celebridades, no es una sola, sino una combinación de factores. Pero vamos a ir poco a poco, desgranando cada detalle para que puedan entenderlo todo a la perfección. La primera razón, y una de las más importantes, tiene que ver con sus compromisos profesionales. Can Yaman es un actor en constante ascenso con proyectos que le llevan de un lado a otro del mundo. Su carrera ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, catapultándolo a la fama internacional y, con ello, a una agenda cada vez más exigente. Y justo en las fechas en las que se celebraba el prestigioso Festival de Cine de Venecia, él se encontraba inmerso en otro rodaje de suma importancia. No voy a entrar todavía en demasiados detalles sobre este proyecto específico, porque ya les adelanto que da para otro vídeo completo, pero sí puedo decirles que se trata de algo muy ambicioso, algo que requiere de su total dedicación y concentración. Imaginen un proyecto cinematográfico o televisivo de gran envergadura, con un calendario de rodaje apretado y exigente. Estos rodajes implican largas jornadas, a menudo en localizaciones remotas, y un compromiso que absorbe prácticamente todo el tiempo y la energía del actor. Y cuando un actor está metido de lleno en un rodaje, viajar a eventos, por muy importantes que sean, se vuelve prácticamente imposible. La logística, el tiempo, las exigencias del guión, todo conspira para que la presencia en otros lugares sea inviable. Los productores y directores son muy estrictos con los plazos y la disponibilidad de sus actores principales, y un rodaje de esta magnitud requiere una presencia constante y un compromiso total. Pero no todo se reduce a la agenda. Hay otro aspecto fundamental que a menudo pasa desapercibido para el público general, y es la estrategia de carrera. Los agentes, los representantes y el propio artista toman decisiones muy meditadas sobre qué eventos asistir, qué proyectos aceptar y cómo gestionar su imagen pública. En el caso de Can Yaman, su equipo ha estado trabajando muy duro para posicionarlo no solo como un actor popular, sino como una figura versátil y reconocida en la industria cinematográfica. Esto implica una visión a largo plazo, un plan cuidadosamente diseñado para consolidar su carrera y expandir sus horizontes. Y a veces, para lograr esos objetivos, es más importante concentrarse en la calidad del trabajo, en los proyectos que realmente suman a su trayectoria, que en estar presente en todos los eventos mediáticos posibles. Venir a Venecia, por ejemplo, implica una gran inversión de tiempo y recursos, no solo para el propio actor, sino para todo su equipo. Hablamos de viajes, alojamiento, personal de apoyo, estilistas, y un sinfín de detalles que suponen un coste significativo. Y si en ese momento, la prioridad es otro proyecto que se alinea mejor con sus metas a largo plazo, la decisión de no asistir se vuelve una elección estratégica inteligente. Esta estrategia puede incluir enfocarse en roles que le permitan demostrar
Su rango actoral: participar en producciones de renombre internacional, o colaborar con directores y guionistas de prestigio. El objetivo es construir un legado sólido y duradero, más allá de la fama efímera. Además, y esto es algo que también quiero mencionar, la vida de un artista no es solo trabajo y alfombras rojas. Detrás de esa imagen pública que vemos en las redes sociales y en los medios, hay personas con sus vidas personales, con sus necesidades de descanso, de tiempo para sí mismos, para su familia, para sus amigos. Can Yaman, como cualquier otro ser humano, también necesita desconectar, recargar energías. La vorágine de la fama, los constantes viajes, las apariciones públicas, pueden ser emocional y físicamente agotadores. Y a veces un evento tan intenso como el Festival de Venecia, por muy emocionante que sea, puede suponer una sobrecarga si no se está en el momento adecuado. La presión de estar siempre a la altura, de generar expectación, de ser el centro de atención, puede ser abrumadora. Quizás, y esto es solo una especulación mía, pero muy razonable, él prefirió aprovechar ese tiempo para enfocarse en su presente profesional, en su bienestar, y en prepararse para lo que viene. Este tiempo para sí mismo es crucial para mantener la motivación, la creatividad y la salud mental, aspectos fundamentales para cualquier profesional, y más aún para una figura pública de su calibre. Otra cosa que me gustaría destacar es el tema de la salud y el bienestar. Ustedes saben que la vida de un actor de fama mundial puede ser agotadora. Los viajes constantes, los cambios de horario, la presión de las cámaras, la exigencia de estar siempre impecable, todo eso deja huella. Y es fundamental que los artistas cuiden de sí mismos. Si Can Yaman no se sentía al 100%, o si sentía que necesitaba un tiempo de tranquilidad para recuperar fuerzas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? De hecho, creo que es un signo de madurez y profesionalismo el saber poner límites y priorizar su salud. A veces la decisión de no asistir a un evento no es por falta de ganas, sino por una cuestión de autocuidado. Imaginen estar en un momento de fragilidad física o mental, y tener que enfrentarse a la demanda de un evento de esta magnitud. Sería contraproducente y perjudicial. Y eso, señores, es algo que debemos aplaudir. Los artistas también son seres humanos y sus necesidades de salud y bienestar deben ser respetadas. Y hablando de autocuidado, también hay que considerar la presión mediática que rodea a figuras como Can Yaman. Cada aparición pública es analizada, comentada, criticada. Las redes sociales, los medios de comunicación, los paparazzi, todos están pendientes de cada uno de sus movimientos. Y si bien él siempre se ha mostrado muy cercano y agradecido con sus fans, es natural que en ocasiones desee un poco de privacidad. Quizás en ese momento particular, sentía que necesitaba un respiro de esa constante exposición. No asistir a Venecia podría haber sido una forma de protegerse, de tener un espacio propio sin la lupa de los medios y del público, un momento para reconectar consigo mismo y con su entorno más íntimo. La exposición mediática constante puede ser desgastante, y buscar momentos de tranquilidad y anonimato es una necesidad humana básica. Ahora, quiero que se pongan en su lugar por un momento. Imaginen tener una agenda repleta de compromisos, de sueños por cumplir, de proyectos que se están gestando. Cada decisión tiene un peso, cada elección marca un camino. Y en este caso, la elección de no ir a Venecia parece haber estado guiada por una visión a largo plazo, por una priorización de su carrera y de su bienestar. No se trata de un capricho sino de una decisión estratégica y personal, tomada con la perspectiva de quien busca construir un futuro sólido y sostenible. Es la mentalidad de un profesional que sabe evaluar las oportunidades y tomar las riendas de su propio destino. Además, no olvidemos que la industria del entretenimiento es muy dinámica. Siempre hay nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevos escenarios. El mundo del cine y la televisión está en constante movimiento. Quizás para Can Yaman el momento de Venecia no era el más propicio para él, pero esto no significa que no vaya a estar presente en futuros eventos. De hecho, es muy probable que en los próximos meses o años lo veamos brillando en otras alfombras rojas, quizás en otros festivales, o en presentaciones de sus nuevos trabajos. La ausencia en un evento no define la totalidad de su trayectoria o su relación con el público. Es solo una pieza más en el complejo rompecabezas de su carrera. Lo que sí queda claro, y esto es algo que quiero recalcar con fuerza, es el respeto que debemos tener por las decisiones de los artistas. Ellos, al fin y al cabo, son personas que toman caminos profesionales y personales que consideran los mejores para ellos en cada momento.
Nosotros, como seguidores, admiramos su talento y su trabajo y tenemos la oportunidad de acompañarlos en ese viaje, de apoyar sus elecciones y de celebrar sus éxitos. El respeto por la autonomía y las decisiones personales es fundamental en cualquier relación, y más aún con aquellos a quienes admiramos. Y volviendo al tema central, la ausencia de Can Yaman en Venecia este año no debería ser vista como una ausencia total, sino como una pausa estratégica. Una pausa que estoy segura le permitirá enfocarse en lo que verdaderamente importa en este momento de su carrera. Y quién sabe, quizás en esa pausa esté gestando algo tan grande que cuando lo veamos, nos quedemos sin palabras. A veces los momentos de menor visibilidad pública son precisamente los que preparan el terreno para los grandes éxitos. Es un tiempo de siembra, de preparación, de consolidación. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, la razón principal por la que Can Yaman no asistió al Festival de Cine de Venecia este año tiene que ver con sus compromisos profesionales, es decir, estaba inmerso en un rodaje importante que exigía toda su atención y dedicación. A esto se suma una estrategia de carrera bien definida, donde se priorizan proyectos que suman a su trayectoria y buscan un posicionamiento internacional, y la importancia de cuidar su salud y bienestar personal, evitando una sobrecarga de compromisos y la presión mediática inherente a su fama. No se trata de una ausencia definitiva o un desinterés, sino de una elección puntual, meditada y estratégica, que busca potenciar su futuro profesional y garantizar su bienestar personal. Es una decisión responsable, coherente con su trayectoria y sus aspiraciones. Espero de verdad que esta explicación les haya servido para entender mejor la situación. Agradezco enormemente su tiempo, su paciencia y su interés. Ustedes son la razón por la que seguimos adelante creando este contenido para ustedes, buscando desentrañar las historias que nos interesan a todos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de las decisiones de los artistas en cuanto a sus agendas y su vida privada? ¿Creen que es importante que prioricen su bienestar por encima de los eventos mediáticos? ¿Tienen alguna teoría sobre en qué podría estar trabajando Can Yaman? ¿Les intriga tanto como a mí? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Son sus opiniones las que hacen este canal tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante y útil, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic suyo marca una gran diferencia para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, para que todos estemos al tanto de esta noticia y evitemos especulaciones infundadas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Su apoyo es nuestro motor. Nos vemos en el próximo vídeo que vendrá cargado de sorpresas. Hasta pronto.